con pantalla, me confirman, ¿están viendo pantalla? Aún no. No, profe, se ve en negro. Ahí, Ahora sí, señora. listo, perfecto. Ah, Bueno, entonces ahora sí damos inicio a nuestra tercera sesión SIPA del curso de probabilidad de la tarea número 2. Ustedes, ya algunos pues hemos tenido la oportunidad de compartir, de comunicarnos, como les mencionaba, mi nombre es Sandra García. Yo hago parte del equipo ETR, de la cadena ETR, que es la cadena que converge los programas de ingeniería electrónica, ingeniería de telecomunicaciones y redes, ¿sí? Entonces, en esta oportunidad, pues los estoy apoyando como la tutora del curso de probabilidad para algunos, para otros, pues tenemos otros tutores que también nos vienen acompañando en este proceso. Antes de iniciar con el repaso que vamos a hacer en esta horita, la idea es presentar nuevamente y recordarles que hay una información que se ha venido compartiendo desde el inicio de esta actividad y es una serie de videos que tenemos en el foro de noticias, ¿sí? Acá en esta slide, en esta diapositiva, vamos a poner acá en modo presentación. Se compartió, miren, ustedes pueden tener acceso a este material. Miren que desde el 24 de junio, el director del curso, el profesor Javier, nos ha venido compartiendo una información de videotutoriales indispensable para el desarrollo de esta actividad. Uno, se da todas las pautas, por ejemplo, en este videotutorial es tarea 2, para que ustedes puedan crear el video y cargarlo en YouTube, ¿sí? Entonces, para quienes anteriormente no han realizado algún tipo de actividad donde tienen que crear el video y subirlo a YouTube, allí hay una serie de tutoriales donde se dan las pautas para hacer la creación de ese video, por favor, para que lo revisen. También miren que tenemos aquí, voy a sacar acá el puntero, un segundito. Tenemos otros videos tutoriales aquí, cuatro videos, un video para cada ejercicio en este post, videos tutoriales tarea 2, actividad 3. Entonces allí ustedes van a encontrar estos 4 videos, son unas orientaciones cortas, videos, son videos máximo de 15 minutos, donde se presentan las orientaciones básicas para el desarrollo de cada uno de los ejercicios que se propone en la guía de actividades. Luego viene la grabación de los SIPAs. Entonces, este es nuestro tercer SIPA. Ya anteriormente, la semana pasada, se desarrollaron 2 SIPAs. Un primer SIPA donde se hacían orientaciones del ejercicio 1 y 2 y un segundo SIPA donde se hacen otras orientaciones para el ejercicio 3 y 4. Y este tercer SIPA, que el objetivo es hacer un resumen, un background de cada uno de los ejercicios, ¿sí? Entonces, pues no nos podemos concentrar en un ejercicio durante todo el SIPA, porque la idea es retomar toda la información, como lo que estoy haciendo en este momento, presentarles para quienes en este punto del curso no han iniciado, ¿sí? Importante para los que van un poco atrasados con el tema del desarrollo de la actividad, entonces ubicándolos, mostrándoles dónde está la información para que inicie. Entonces el objetivo de esta sesión es presentar sí algunos ejercicios resueltos de forma rápida y que ustedes tengan las herramientas y los conocimientos necesarios para abordar cada uno de los problemas. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la temática de diagrama de árbol en el área de probabilidad, ¿sí? Ustedes van a encontrar que el diagrama de árbol o el diagrama de decisiones, pues no es única de esta área de probabilidad, sino que tiene otras aplicaciones en otras áreas del conocimiento. Entonces, si ustedes van a hacer la búsqueda de esa información, es importante que le pongan allá en Google, bueno, donde ustedes hagan la búsqueda del tema, más
probabilidad para filtrar el tema, ¿listo? ¿Qué es ese diagrama de árbol? Es una representación gráfica, ¿sí?, de los posibles resultados de un experimento que tiene varios pasos. Nos permite calcular la probabilidad, ojo con esto, nos permite calcular la probabilidad de que ocurra un evento de una manera muy sencilla, ¿sí? Entonces, este diagrama nos permite observar, ¿sí?, gráficamente, tener la estructura de la probabilidad de esos eventos. Y también podemos agregarle la información, en este caso el valor de la probabilidad de que ese evento se dé, ¿sí? Vamos a revisar rápidamente este ejercicio. Entonces aquí el ejercicio número 1 que nos dice, una moneda tiene en sus caras un gato y un perro. Se lanza 2 veces la moneda, ¿sí? Entonces el evento va a ocurrir 2 veces. Vamos a calcular la probabilidad de obtener 2 gatos, la probabilidad de obtener un gato. ¿Listo? Entonces, inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elaborar ese diagrama de árbol para este experimento. Vamos luego a calcular la probabilidad para cada uno de los posibles casos. Y, bueno, ¿cómo se hace ese cálculo? Entonces, tenemos aquí nuestra moneda. Siempre vamos a comenzar la estructura en forma de ramificaciones. Y podemos, digamos que esto es un árbol sencillo, pero ustedes, si hay más eventos, digamos que acá tenemos 2 lanzamientos, pero podríamos tener más lanzamientos, entonces pues van a crear más ramificaciones de este árbol, ¿ok? Ahora, entonces, para este primer lanzamiento, tenemos nuestra moneda, las 2 posibilidades, ¿cuáles son? Por una cara tenemos gato y por la otra tenemos perro, ¿sí? Entonces la probabilidad, pues, es un medio, 0.5. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente lanzamiento? Entonces, el primer lanzamiento fue gato, volvemos y hacemos el lanzamiento. Cuando volvemos a hacer el lanzamiento tenemos 2 posibilidades, ¿no? Entonces esa posibilidad es que o nos salga gato o nos salga perro. Y lo mismo acontece para cuando tenemos la opción de perro. Entonces, volvemos a lanzar nuestra moneda y tenemos 2 opciones, o tenemos gato o tenemos perro, ¿ok? Eso para la construcción del diagrama, ¿vale? Entonces, si ustedes, por ejemplo, están con un ejercicio que es muy común y lo van a encontrar en los textos, es el del dado, ¿sí? Entonces, si el dado vamos a hacer lanzamientos 2 veces. Entonces, ¿cuántas combinaciones podemos tener ahí? Entonces, vamos a empezar. Bueno, el dado tiene ¿cuántas posibilidades? El dado tiene 6 caras, ¿no? Entonces, aquí tendríamos las 6 caras con cada uno de los valores, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Con cada uno de los valores que tiene las caras del dado, ¿sí? Si hacemos un segundo lanzamiento, entonces, pues, cada una de las caras va a tener 6 posibilidades, ¿sí? Entonces, va a tener 6 combinaciones. Entonces, ojo, digamos que en el momento que ustedes vayan a construir su diagrama de árbol, es importante analizar el problema, analizar y comprender qué nos está pidiendo el problema para poder hacer una buena construcción, cuáles son los eventos, ¿sí? Digamos que en este caso tenemos una moneda y tenemos 2 posibilidades. Puede ser el caso de el evento del dado, entonces allí vamos a tener un número mayor de posibilidades, eso nos implica que vamos a tener un número mayor de combinaciones, eso nos implica que nuestro diagrama de árbol va a ser muchísimo más grande, ¿listo? Bueno, y aquí lo que nos permite realizar, digamos que uno es ver gráficamente, entender gráficamente, tener una mejor abstracción del problema, ¿sí? Comprender cómo se pueden estar realizando todas las combinaciones, pero a su vez, cómo se divide porcentualmente los pesos de la probabilidad de que ese lanzamiento se dé, ¿sí? Que nos salga cara, en este caso gato,
o perro en un primero o segundo lanzamiento. Aquí lo que ustedes están viendo, ¿sí? Es, digamos que ya en esta parte de las expresiones matemáticas, son los pesos que puede tener cada uno de esos lanzamientos. Y para eso se aplica estas divisiones, es un medio y un cuarto, ya lo vamos a ver más adelante, se llama la regla de Laplace, donde ustedes tienen el número de casos favorables sobre el número de casos totales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el número de casos totales para la primera, entonces tenemos 2 casos y el número de casos favorables es 1, porque es o un gato o un perro, entonces da un medio. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una de las reglas, les estoy mencionando todo lo que ustedes van a encontrar en la literatura al momento de consultar la temática. ¿Listo? Entonces, van a encontrar también que les van a hablar de la regla de Laplace. Entonces, esta regla lo que nos permite es colocarle el peso de probabilidad de que aparezca gato o perro en los lanzamientos. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar aquí. Entonces, para el inciso A nos dicen, bueno, acá recordemos, nos están diciendo la probabilidad de obtener 2 gatos. ¿Cuál es la probabilidad de que al hacer esos 2 lanzamientos efectivamente salga pues en cada uno de los lanzamientos el gato? Entonces, ya tenemos clara, miren, la construcción del árbol, ¿sí? Gráficamente. ¿Qué nos va a permitir eso? Miren, entonces, podemos ver el camino por el cual se daría gato, gato, ¿no? Entonces, miren, acá se está señalando en verde. ¿Cómo sería ese camino? Es decir, que si yo les digo cuál es la probabilidad de obtener un perro gato, ¿cuál sería el camino que tomaríamos? Tercero, ¿no? Aquí, el tercero, perro gato. ¿Sí? Entonces, el diagrama de árbol me permite gráficamente entender mejor y conceptualizar el tema de probabilidad. Ahora, bueno, ¿qué se está colocando acá? Pues los pesos. Entonces, ¿qué se está multiplicando? Los pesos que hay en cada una de las ramificaciones. Entonces, acá tenemos un medio, ¿cierto? Por un medio. Entonces, al hacer esa multiplicación, un medio por un medio, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, nos da un cuarto. Un cuarto es 0.25. Pero para saber la probabilidad, recuerde que lo debemos analizar en forma porcentual. Entonces, eso quiere decir que lo que ustedes les arrojen en sus diagramas de árbol, por favor, lo van a multiplicar por 100 para poder hacer ese análisis porcentual, ¿no? Entonces, 0.25 multiplicado por 100, recuerde que se corren 2 espacios a la derecha, 1, 2, ahí nos da el 25%. Entonces, la probabilidad de que en verdad nos aparezcan en los 2 lanzamientos los gatos es de un 25%, ¿vale? Es un ejercicio fácil para comprender cómo funciona este tema de los diagramas de árbol y cómo se distribuyen los pesos de la probabilidad. Ahora vamos a revisar el inciso E. El inciso E nos decía la probabilidad de obtener solo un gato. Bueno, entonces aquí lo podemos hacer por este lado. O sea, ahí ya nos están pidiendo la probabilidad total. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de obtener solo un gato se calcula sumando 2 probabilidades. Ustedes van a encontrar, anoten toda esta información, ténganla presente, porque he identificado, digamos que en lo que he podido revisar de lo que ustedes han compartido en los foros, hay confusión, por ejemplo, en lo que es la probabilidad total, ¿sí? Y la probabilidad condicional o la probabilidad de la multiplicación. Miren que son conceptos distintos, entonces tengan cuidado, tengan por favor el momento que estén allá repasando el tema, la forma como van a calcular esas probabilidades. Entonces, acá nos dice, se calcula sumando 2 probabilidades, ya que hay 2 maneras de obtener solo un gato.
obtener gato-perro, obtener perro-gato. Recuerde que cuando avanzamos hacia abajo, entonces se suman las probabilidades, ¿ya? Entonces, ahí en ese punto, para poder, ahí ya nos están solicitando la probabilidad total de que nos aparezca ese único gatico. Entonces, en ese caso, digamos que el camino para que nos aparezca ese gato sería por este lado, ¿cierto? O por este lado, ¿sí? Entonces, al sumar estas dos probabilidades, sabemos que, bueno, esta ramita nos da 0.25 el 25% y esta otra rama nos da también 0.25-25%. O sea que al sumar esas dos probabilidades nos da una probabilidad total del 50%. Esa es la probabilidad de que nos aparezca o que nos pueda salir un solo gato. ¿Listo? Bueno, eso para que vayamos ahí ubicándonos con estos ejercicios. Recuerden que para esta guía nosotros tenemos 4 ejercicios. Bueno, un primer ejercicio que es conceptual. Entonces se trata en hacer esa consulta de algunos términos de la temática de probabilidad, sobre todo pues esta parte básica de comprender qué es un evento, qué es una probabilidad. Todos esos términos ustedes los van a consultar antes de iniciar a hacer el desarrollo de estos ejercicios, por favor. ¿Sí? Importante para entender, para empezar a empaparse de la temática. ¿Qué pasa? Que, digamos, yo entiendo, tal vez los que ya van sobre el tiempo corriendo porque ya se nos cierra la actividad, esta semana muchas veces lo que hacemos es que, no, ay, eso dejamos los términos a último momento, que eso los buscamos en internet en un momentico y demos inicio a la solución de los problemas, pero la cuestión es que ustedes empiezan a consultar la temática y se confunde porque no entienden la terminología. Entonces, tómense media horita, no se van a demorar más haciendo la lectura de los términos que allí se solicitan. Luego también recuerden que en el foro cada estudiante debe manifestar cuál es la selección del ejercicio, del grupo de ejercicios que va a desarrollar. Es decir, que si usted selecciona ejercicio A, pues van a desarrollar los ejercicios del inciso A para todos los numerales. Si usted seleccionó el B para todos los numerales, ¿ok? Esto lo menciono porque sé que hay estudiantes que posiblemente son de primera matrícula y este es su primer curso, entonces pues no han tenido la oportunidad de trabajar en la dinámica de los cursos acá de la UNAD. Entonces es importante que tengan claridad sobre eso. Bueno, ahora, el primer punto que nos presenta, nos presenta una tabla con la información de una encuesta donde se analiza 3 tipos de poblaciones, ¿cierto? Segundo que se me perdió acá mi puntero. 3 tipos de poblaciones. Entonces allí nos dicen, bueno, tenemos población joven, población mayor y población de la tercera edad, ¿sí? Entonces tenemos ese tipo de población y tenemos una serie de eventos. ¿Cuáles son esa serie de eventos? Como se está aplicando un instrumento, en este caso una encuesta, se le está diciendo, bueno, tenemos que de esa población hay una población que vive en arriendo y adicionalmente se consulta si tiene servicios completos o no. Luego tenemos de esta población, pues tiene vivienda familiar y lo mismo se pregunta si tiene servicios completos o no. Y luego tenemos quienes tienen vivienda propia y si tienen servicios completos o no. Para esta encuesta se aplica el instrumento en una muestra de 500. Eso es la muestra, es el universo total de los participantes de la encuesta. Entonces, en este caso tenemos 500 participantes, ¿sí? ¿Qué van a encontrar ustedes en la bibliografía o en los textos? O bueno, ustedes van a encontrar que
este árbol, ustedes pueden hacer una descripción matemática del árbol, ¿no? Entonces, ustedes lo vieron ahí en la guía que dice que hay que hacer la expresión matemática de el árbol, bueno, según el inciso que ustedes hayan seleccionado. Entonces, miren que aquí cada uno de los grupos tiene o está indicado por una inicial. Entonces, joven con J, mayor con M, tercera edad con T, vivienda arrendada con A, familiar con F, propia con V, servicios completas sí o no. Entonces, a partir de esa anotación se construye el árbol. Mírenlo acá. Acá ya les estoy presentando el árbol. Entonces, miren que acá tenemos los eventos, edad, entonces tenemos joven, mayor, tercera edad. Y miren que acá empiezan las ramificaciones de nuestro árbol. Entonces, el joven puede vivir en vivienda arrendada, familiar o propia, y a su vez, cada uno de estos eventos, pues, tiene sí o no, sí o no. ¿Ok? Ahí ya tenemos construido el árbol, ¿ok? Para el ejercicio que se está solicitando en esta actividad. Esta sería la forma de construir nuestro árbol. ¿Listo? Ahora, ¿cómo van a trabajar la parte de la anotación? Entonces, ustedes acá les estábamos mencionando que si yo quisiera hacer esta anotación, digamos que ustedes van a encontrar S, que es el espacio sampling, pues es la muestra, S es de sampling en inglés. Entonces, ustedes van a llamar su conjunto, pues de acuerdo a lo que les estén solicitando en su inciso. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, los jóvenes que tienen vivienda propia con servicios completos. Entonces, ¿cómo haríamos esa anotación? Entonces, los jóvenes, ¿cómo haríamos ese subconjunto? Entre otros paréntesis, J, que es joven, que tienen vivienda propia, P, ¿sí? Y con servicios completos. Entonces, S. Hicieran el conjuntico. ¿Listo? Es un subconjunto. Bueno, y así ustedes pueden hacer la anotación de acuerdo a lo que les estoy mencionando, se les esté solicitando en el inciso. Esa es la forma de realizar la anotación. Entonces, ustedes van a encontrar que, por ejemplo, para todos los grupos, quienes tienen vivienda familiar, con y sin servicios. Entonces, ¿ustedes cómo harían eso? Pues proyectan aquí, entonces dirían, ah, bueno, todo el grupo, todos los grupos poblacionales, que en este caso pues son jóvenes mayores y tercera edad, que tienen vivienda familiar con y sin servicios completos. Entonces sería eso. Entonces, bueno, ustedes empiezan aquí a hacer toda la anotación. Entonces sería JFS, sería un subgrupo, coma, JFN sería otro grupo, MFS, MFN, bueno, y ahí sacan toda la anotación de acuerdo a lo que se les esté solicitando. ¿Listo? Y miren que este primer punto es sencillo, pero puede ser extenso, sobre todo en la anotación. Entonces deben tener mucho cuidado cómo van a hacer esa anotación, ¿vale? En el CIPA número 1, la profe Alejandra, ella mencionaba, por ejemplo, que hay que tener cuidado cuando se habla de, por ejemplo, que piden I o O, ¿sí? I o O en la oración. A ver, yo anoto acá. I o O. Entonces, I en matemáticas nosotros lo interpretamos como una intersección, ¿sí? Ustedes han visto eso ya por allí. Estamos recordando algo de los temas de matemáticas del colegio, teoría de conjuntos se llamaba esto. Entonces, intersección, y lo que hacíamos era sacar los elementos comunes, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, aquí tengo, por ejemplo, mi diagrama de Venn,
Si recuerdan, acá tengo el conjunto A, acá el conjunto B, y yo digo A intersección B. Entonces, intersección es esto, lo que está común aquí. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado en esta parte cuando encuentran la expresión y, entonces, ahí tienen que revisar cuál es la información que estaría siendo común para lo que allí les solicita. ¿Ok? Luego, nosotros tenemos O. Entonces, cuando hablamos de O, estamos hablando de unión. ¿Sí? Y unión es todos. Que se representa básicamente como una suma. ¿Listo? Entonces, en ese caso, si tenemos dos conjuntos, tenemos A y tenemos B, y hacemos A unión B, entonces aquí estamos tomando todos los elementos de esos dos conjuntos. ¿Listo? Entonces, por favor, cuando estén haciendo la lectura del inciso, tengan cuidado con eso. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar de la técnica de conteo. Otro tema de aquí de probabilidad. Miren todas las temáticas que hay que estudiar para nuestra guía. Entonces, la técnica de conteo nos habla de dos opciones. Podemos tener permutaciones o podemos tener la opción combinacional. ¿Sí? Y cada una de esa técnica de conteo tiene una expresión matemática. ¿Listo? Entonces, para permutaciones tenemos esta expresión y se utiliza la parte de la permutación, se utiliza cuando tenemos un orden específico. ¿Sí? Entonces nos dicen, por ejemplo, vamos a lanzar unos dados, entonces necesito, por ejemplo, sacar en el orden la posición 2, o sea, que salga el número 2, el número 3 y el número 5, en ese orden. Entonces, en ese caso vamos a utilizar las permutaciones. ¿Mm? Cuando hacemos el lanzamiento de los dados, pero quiero sacar esos números, pero no me interesa el orden, lo hacemos de forma combinacional. Entonces, los ejercicios que nosotros estamos trabajando en la guía, lo vamos a realizar con la forma combinacional. ¿Listo? Analicemos qué tienen nuestras formulitas. Miren que acá tienen, por ahí por favor cerramos micrófono, que hay alguien con el micrófono abierto. Tenemos este signo de admiración. Este signo se llama signo factorial. Factorial. ¿Sí? ¿Qué es el signo factorial? El signo factorial es la multiplicación sucesiva de un número. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les dan 2 factor, entonces quiere decir 1 por 2, ¿sí? 5 factor, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, ¿sí? Ustedes han escuchado que muchas veces preguntan para que hagan ahí como una mnemotecnia, que les preguntan en qué semestre van, entonces responden, no, hoy en quinto factorial. Entonces, ahí para que no se les olvide ese término de factorial. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene materias de quinto, de cuarto, de tercero y segundo y primero. ¿Listo? Entonces, para que lo asocien ahí y no lo olviden nunca. Eso es el factorial, son multiplicaciones sucesivas. Ahora, ustedes dirán, uy, bueno, si esto, ¿qué, profe? ¿Lo hacemos a mano? Bueno, ustedes lo pueden hacer en la calculadora. La calculadora trae esta expresión, tanto la que tenemos acá en el computador, como la Casio, la que tienen ustedes en su casa, la científica, obviamente me estoy hablando de la científica, tiene esta expresión,
¿sí? Entonces ustedes le pueden colocar allá. Si, por ejemplo, van a sacar todos factor, entonces colocan 2 y luego le colocan la opción del factor y ahí ya les arroja el resultado. ¿Listo? Para que tengamos claridad con eso. Entonces, este símbolo pues ya lo trae también la calculadora o lo pueden trabajar en Excel como FAT. ¿Listo? También lo pueden trabajar allí si les gusta trabajar con Excel para hacer sus cálculos. Ahora, entonces, como en la combinación, miren, no nos piden pues un orden específico y ese es el que nos están solicitando en nuestra guía como técnica de conteo. Entonces vamos a ir aquí a revisar qué quiere decir cada numerito. Entonces tenemos esta expresión. Esta es una de las tantas formas que ustedes van a encontrar. Por eso les digo que revisen esos videos que se les ha compartido. En el video, creo que fue en el número 1 o 2. Allí se explica todas las formas que ustedes pueden encontrar en los textos, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay muchos donde en vez de en vez de R, lo van a encontrar como X, ¿sí? Entonces, pues, para que no se vayan a confundir, están hablando de la misma expresión, pero con otras variables, es la misma expresión, ¿bueno? Entonces, en este caso, R es nuestra muestra, o sea, nuestro grupo total. Recuerden que la muestra es el conjunto universal de datos, ¿sí? Y la población es el grupo específico al cual le vamos a hacer esa combinacional, ¿ya? Y bueno, el factorial, que ya tenemos clarísimo cómo se opera el factorial. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes van a reemplazar los valores de acuerdo pues a la información que tengamos allí. Y ojo acá, entonces, tienen que tener mucho cuidado como ingresan la información en la calculadora para que el cálculo quede bien ingresado y se opere de forma correcta. Entonces, el n factorial dividido este r factorial por, aquí abren y cierran paréntesis, ¿sí? Porque una cosa es si ustedes, por ejemplo, para el denominador, recuerden que este es numerador, lo de arriba, y el denominador es lo de abajo. Para el denominador, si ustedes ingresan en su calculadora r factorial y aquí por n menos r, y bueno, ponen el factorial, esto sin paréntesis, eso es otra cosa. O sea, eso les va a arrojar, sí, un resultado, pero está erróneo, ¿sí? Entonces recuerden colocar, porque por ahí eso es otro error que he visto en los foros, que olvidan colocar el paréntesis, o sea, aplican la fórmula, tienen claridad sobre cuál es la fórmula para hacer el cálculo de la combinación, pero la ingresan mal. Entonces, obviamente, el resultado les va a dar una cosa pues distinta a lo esperado. Entonces, van a colocar siempre ahí su paréntesis para que les opere primero la resta, porque eso es lo que hace cuando ustedes colocan ese paréntesis. Primero se opera la resta y después sí se hace la multiplicación. ¿Listo? Que ese es el orden de las operaciones. Primero restas o sumas y después sí se multiplica o divide. ¿Listo? Entonces es importante que tengan ahí ese paréntesis. Acá hay un ejemplo rápido. Entonces, ¿de cuántas formas se pueden escoger 8 estudiantes de una clase con 21 alumnos? ¿De cuántas formas se pueden escoger 8 estudiantes de una clase con 21 alumnos? O sea, hacer grupitos de 8 en 21 alumnos. O sea, entonces ahí es cuando uno mira todas las posibles combinaciones, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo, mirando todas las posibles combinaciones. Entonces, venimos y reemplazamos. Nuestra población, recuerden, nuestra muestra es de 21, la población que estamos estudiando es 8, los grupitos. Entonces hacemos el reemplazo y nos va a dar 203.490 formas diferentes de escoger esos 8 estudiantes, con 21 estudiantes, ¿sí? Estamos haciendo todas las posibles combinaciones. Alguien me consultó por Skype, profe, ¿cómo así que para el primer punto, o sea, yo no lo puedo creer, me está dando 9 millones elevado a la... Claro, o sea, si usted tiene
A ver, miremos, estamos haciendo una muestra aquí, tenemos un universo de 500 personas, ¿sí? Sea cual sea la combinación que les solicitan el ejercicio, ya tenemos una muestra bastante grande. Miren que acá apenas con 21 alumnos y grupos de 8, tenemos 203.490 posibles combinaciones, ¿cierto? Ahora imagínense con los números que ustedes están trabajando. Acá tenemos 500 personas que fueron encuestadas y bueno, ahí hay una serie de grupos de las personas que tienen algún tipo de población o pertenecen a un grupo poblacional específico. Entonces, imagínense cuando ustedes empiezan a hacer todos esos cálculos, pues nos van a dar unas cifras altas, así que no se asusten, es correcto, es correcto. ¿Ah? Imagínense, es que 21 factorial es multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, hasta 21, o sea, ese número ya de por sí es grandísimo. Ahora revisemos el de abajo, 8 factorial, y la resta entre 21 menos 8, ya a eso le hacemos factorial. Entonces miren que hay una serie de multiplicaciones que van a hacer que nuestra cifra final sea grande, ¿ok? Va a ser una, porque estamos buscando todas las posibles combinaciones que se dan con esos datos. ¿Tá? Este tema de probabilidad, ustedes siempre, digamos que desde el colegio, que vimos algo de probabilidad y estadística, algunos indicios, siempre nos lo han presentado con el tema de las combinaciones de los dados, es un ejercicio típico, o el de las bolitas. ¿Mm? Y ustedes van a ver que este tema se trabaja mucho con los temas de azar, ¿sí? Y es que en la vida real, ¿sí? Hay software que se desarrolla para hacer todo este tipo de predicciones, ¿sí? Y todo este tipo de pues, está basado en todas estas fórmulas estadísticas. ¿Mm? El tema de inteligencia artificial, hay una técnica dentro de inteligencia artificial que se llama árboles de decisiones y está basado en todo esto. A veces si ustedes se preguntan, bueno, ¿y esto para qué? Como para qué nos sirve, ¿sí? Tanta matemática. Los que no son precisamente del área de ingeniería, ¿sí? Que acá tenemos, ustedes saben que esos cursos son transversales y se ofertan también para los estudiantes de administración, bueno, para todos los de psicología, todos esta parte de las formaciones básicas está ofertada para todas las carreras. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, y por ejemplo, el que es de psicología, ¿y a mí para qué me sirve esto? Importantísimo, indispensable saber estadística porque ustedes van a hacer estudios poblacionales, así con este tema de encuestas. Entonces ustedes tienen que hacer análisis, ¿sí? Ver las probabilidades de que un evento se dé o no. ¿Mm? Entonces miren qué tan importante es la matemática en las diferentes áreas del conocimiento. ¿Ya? Porque yo sé, o sea, es que no lo manifiestan, ¿sí? Como sabemos que tenemos estudiantes de diferentes áreas del conocimiento que nos dicen, profe, ¿yo eso para qué si yo voy a, no sé, yo soy de la parte de administración? No, los de administración también tienen que ver matemáticas. Y las matemáticas, eh, recuerden que las matemáticas forman nuestro pensamiento, ¿sí? Forman esa parte racional del pensamiento. Y todos los pensamientos son necesarios en la formación integral, ¿ok? O sea, no desprecien una área nunca porque no es propia de mi formación profesional nunca. Porque así como el ingeniero es experto o digamos que gran parte de su formación está hacia las matemáticas, las físicas, ¿Mm? Esa persona también tiene que formarse en la parte del lenguaje, en las habilidades comunicativas y que le cuesta, la verdad, le cuesta trabajo desarrollarlas de forma fluida, ¿sí? Entonces, miren qué tan importante es
tanto una formación como la otra en la formación integral, ¿sí? Y esto es un mensaje también motivacional, porque muchas veces dice, ay, no, yo, no sé, de alguna manera paso esta materia si no la entienda. No, hagan un esfuerzo, por eso les estoy trayendo los conceptos, ¿sí? En esta sesión, con ejercicios rápidos, para que ustedes sepan aplicar las fórmulas, pero también comprendan qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Analicen el resultado. Es bueno que, digamos, el estudiante me preguntó, profe, es que ese resultado tan grande, todas esas posibles combinaciones, ¿sí? Se van a dar porque estamos trabajando con un número grande de muestra y de población. Entonces es importante que ustedes sean analíticos frente a los datos, ¿sí? Para eso nos funcionan las matemáticas, para analizar datos, para analizar información. Listo. Bueno, entonces, hasta este punto ya tenemos la temática de árboles de decisión y nuestra teorías del conteo con combinatorias, ¿sí? Entonces, voy a revisar aquí. Vamos a revisar la guía, un momentico. A ver si la tengo aquí abierta. Listo. Entonces, miren, aquí para hacer un conteo rápido, bueno, tenemos nuestra tablita que ya la vimos allí en las diapositivas. Entonces, el primero nos dicen representar usando la notación anterior el evento Q. Las personas encuestadas no viven vivienda propia. Entonces, ya sabemos, ya tenemos nuestro árbol de decisión, sabemos por qué caminito vamos a tomar para evaluar las personas encuestadas que no viven en vivienda propia. Entonces, ahí tomamos todo el grupo poblacional, es decir, jóvenes, adultos y tercera edad, y vamos y revisamos de todo ese grupo poblacional qué personas no vive en vivienda propia. O sea que, entonces, si no vive en vivienda propia, quiere decir que está en el conjunto de vivienda arrendada y podríamos tomar el de vivienda familiar. ¿Listo? Entonces, hay como para esas orientaciones generales. Bueno, entonces lo que les mencionaba, aquí hay un inciso para cada estudiante para que construya ese mapa con la anotación del conjunto que pues les pertenezca. Luego viene probabilidad y técnica de conteo. Entonces aquí hay un punto que dice allá la probabilidad de no tener servicios públicos. ¿Cómo vamos a hacer o cómo vamos a calcular esa probabilidad? Entonces, podemos hacerlo uno yéndonos a la fórmula, pero yo les recomiendo tomar el árbol, ¿sí? Ya lo tenemos construido, y revisar, colocar los pesos de la probabilidad y revisar el caminito y luego hacer nuestra multiplicación, así como se hizo en el ejercicio número 1 del ejemplo. ¿Listo? Luego dice, si se requiere favorecer a 20 personas de las que no poseen servicios públicos, ¿de cuántas maneras se puede elegir estas? Entonces, mire, ¿de cuántas maneras se pueden elegir esto? Entonces, aquí la segunda parte de todos los ejercicios, bueno, la primera nos están pidiendo probabilidad para todos, hallar la probabilidad de vivir en arriendo, hallar la probabilidad de ser joven y vivir en arriendo, hallar la probabilidad de tener vivienda propia y sin servicios públicos, hallar la probabilidad de vivir en arriendo o vivienda familiar. Y la segunda parte, se quiere establecer un programa, si se quiere favorecer 20 personas de las que no poseen servicios públicos, ¿de cuántas maneras? ¿De cuántas maneras? O sea, cuando me preguntan ese de cuántas maneras, me están hablando de combinatorio, ¿sí? La parte combinacional. Entonces ahí lo que voy a hacer es reemplazar en mi formulita. Entonces acá miro, bueno, se requiere favorecer a 20 personas. Entonces ese es el grupo pequeño, de las que no poseen servicios públicos. ¿Cuáles son las que no poseen servicios públicos? Bueno, aquí tenemos para la vivienda arrendada, tenemos 89. Para la vivienda familiar,
tenemos 55. Y para la vivienda propia tenemos y servicios públicos 31. Entonces, 89 más 55 más 31, bueno, lo que les dé esa suma sería nuestra población, nuestra población y nuestra muestra sería de 20 para este ejercicio. ¿Listo? Entonces ya tenemos el número, la suma total de los que no tienen servicio, digamos que sea, esa suma nos dé 180, ejemplo, suposición, ustedes van a hacer la suma, y 20, entonces simplemente venimos a nuestra formulita, venimos acá a nuestra formulita y hacemos el reemplazo. Entonces la población sería 20 y la muestra, digamos que 180 esa suma, reemplazan y ahí les va a dar la combinación y es un número bastante grande. ¿Listo? Estamos hablando Señor, que, disculpe una preguntita, señor. señor, En ese ejercicio, la letra E, aunque no estoy trabajando la letra E, sino un compañero, él utilizó la fórmula de permutación y no es de permutación, es de combinación. ¿Puede mirar la letra E ahí mismo? el inciso E, ¿sí? Sí, exacto. Se requiere establecer una comisión de 5 personas de entre los que viven en arriendo o en vivienda familiar para hablar con el gobernador y conocer las necesidades de primera mano. ¿De cuántas maneras puede elegirse la comisión si se debe nombrar presidente, vicepresidente, fiscal, tesorero y secretario? O sea, ahí nos están hablando de esas 5 personas. No importa el orden, lo pueden hacer de forma combinatoria. Pero, pero sí importa porque de pronto alguien quiere ser presidente, alguien quiere ser, de pronto en ese sentido, sí importa el orden ahí. Bueno, es válido tu análisis. Podría uno irse, si quiere saber, pero acá no nos están poniendo la condición de, primero vamos a nombrar presidente, luego vamos a nombrar vicepresidente, luego fiscal, tesorero y secretario, ¿sí? Sí, sí, exacto. O sea, digamos que en la lectura no nos precisan que sea, que nos tengamos que ajustar a un orden puntual, Sí, ¿sí? claro, Entonces simplemente yo yo lo digo, me podría ir yo por la lo digo, combinatoria. exacto, yo lo digo porque no es lo mismo ser presidente que ser vicepresidente y que ser, ¿verdad? Claro, no es lo mismo, no es lo Entonces, mismo. por ahí implica de pronto un orden. Sí, sí, estás en la razón del análisis, está bien. Está bien, uno podría establecer la de permutación si uno quiere respetar un orden. Es válido. Pero Y, uno y si va, y lo podría argumentar. O sea, ahí lo podrías argumentar y sería una respuesta válida, si está bien argumentada. ok, señor, gracias, señor. No, no es el mío, sino que es la de un compañero. Y, No, pero válida tu pregunta. Muy ok, válida. señor. Listo. Bueno, entonces ahí ya tenemos la información para resolver esos ejercicios. Ahora, vayámonos a ver, a revisar probabilidad condicional y teorema de Bayes. Entonces, aquí, ¿qué nos están pidiendo? Miren, revisen por favor, miren que acá hay un material que nos comparten dentro de la misma guía. Entonces, aparte de los videos, yo sé que es mucho material a veces, pero tómense un momentico para ver esos videos. Si ustedes están sobre el tiempo y no han adelantado, es importante que se tomen ese tiempo a revisar los videos y verán que van a sacar adelante el ejercicio. Porque uno a veces en el afán de querer desarrollar el ejercicio, lo ataca uno así pues de primera con la información, porque aquí pues el tiempo no nos da para extendernos a dar toda la teoría de cada uno de los temas. Entonces se quedan cortos y empiezan los errores, empieza eh, el autosaboteo, le digo yo. Empiezan ustedes mismos a verse agobiados en el desarrollo de los ejercicios. Entonces, miren, aquí nos están dando una OBI, que es un objeto virtual de información. Esos OBIs tienen un enlace. Acá no lo muestra, pero este seguramente debe estar ahí en el entorno de aprendizaje. Entonces, para que lo revisen, teorema de Bayes. También está, miren, nos presentan en el libro guía
en qué páginas, miren, de la 177 a la 228, van a encontrar esta temática de probabilidad condicional y teorema de Bayes. ¿Listo? Bueno, me devuelvo aquí para las diapositivas. Entonces, tenemos que el teorema de Bayes es una aplicación de la probabilidad condicional. ¿Sí? Es una aplicación. Entonces, ustedes van a encontrar aquí ya otras expresiones para poder hacer esos cálculos. No se me asusten. Entonces, tenemos la probabilidad condicional. Entonces, hay dos eventos, A y B. Dos eventos. Entonces, nos dicen la probabilidad de que se ha dado B, esto es dado que este palito que aquí nos muestran, esto es dado que, se lee así, dado que se dé, es igual a la probabilidad de A, esto es intersección, ya lo vimos, B sobre la probabilidad de B. Ahora, ¿qué es A intersección B? A intersección B. Esto también se puede expresar como la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. ¿Sí? La probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. ¿Sí? ¿Y esto a qué se les parece? Miren, este pedacito a qué se les parece. Ustedes vienen aquí al teorema de Bayes y revisan este pedacito de aquí. ¿Sí ven que es igual? P, la probabilidad de B dado A, que sería este pedacito de aquí, por la probabilidad de A. ¿Mm? Entonces, finalmente vienen a hacer lo mismo. Es lo mismo, teorema de Bayes y probabilidad condicional es básicamente lo mismo. ¿Listo? La forma como se aplique el desarrollo del ejercicio es lo que hace la diferencia, pero viene a ser lo mismo. ¿Ya? Bueno, vamos a revisar acá un ejercicio. Este ejercicio que les voy a mostrar acá les va a ayudar a desarrollar el cuarto punto. Muy parecido, muy parecido. Dice, el 0.1 de una población está infectada con una bacteria. El 0.1 de una población. ¿Listo? Y la prueba para detectar la presencia de la enfermedad da positivo en una persona enferma. El 99% de las veces. ¿Sí? O sea, usted aplica la prueba, aplica el test y el 99% de las veces es efectivo. O sea que hay un porcentaje de 1% de que eso, pues, ocurra un error, que es lo que llamamos falsos positivos. En estadística, eso se llama matriz, bueno, eso ya sería estadística. Se lo voy a anotar para los que les guste el tema. Eso se llama matriz de confusión. Me disculpan la agilidad que tengo acá haciendo anotaciones con el mouse. Bueno, matriz de confusión en estadística. Entonces, ¿ustedes qué analizan con esas matrices de confusión? Entonces, verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. ¿Sí? Normalmente, bueno, lo más común es que este tipo de matrices se aplica para analizar
este tipo de problemas donde se analiza que si hay una población enferma y se aplica una nueva vacuna, entonces cuál es la efectividad de la vacuna. Allá ya se hablaría de la efectividad. ¿M? Entonces, bueno, ahí aplica uno otras ecuaciones, que no voy a entrar acá en detalle, y ustedes miran la efectividad de esa vacuna, evaluando verdaderos positivos, verdaderos negativos. Eso quiere decir que, por ejemplo, si le aplicó la vacuna y efectivamente la persona se sanó, o se le aplicó la vacuna, la persona se contagió y murió. Un ejemplo. Entonces, se evalúan todos los posibles estados y con eso finalmente se da qué tan efectiva puede ser esa vacuna. Es decir, que si vamos a hablar lo del COVID y todo el tema de la pandemia, en los laboratorios donde desarrollaron las vacunas, tuvieron que haber hecho este tipo de estudios con esa matriz de confusión, que también es un tema matemático. Allá no se está mirando la probabilidad, sino la efectividad de la vacuna. Acá nosotros vamos a mirar la probabilidad de que se dé una situación. ¿Sí? Acá nos dicen cuál es la probabilidad de que esté infectada la persona. Si una persona dio positivo en la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que esté infectada de esa bacteria? ¿Sí? Entonces tenemos dos probabilidades, ¿sí? Inicialmente. Que la persona esté infectada y que la persona no esté infectada. ¿Sí? Entonces acá ya nos dicen, el 0.1 de la población está infectada. Entonces, recuerden, esto está en valores porcentuales, 0.1%, pero ustedes cuando colocan los pesos de las probabilidades en sus árboles, ojo con eso, no lo van a colocar de forma porcentual, sino de esta forma, en forma decimal, ¿sí? Entonces, el 0.1% pues es igual al 0,001, ¿ok? Y la suma de los valores porcentuales de una derivación, ¿sí? Siempre nos debe dar 1. Eso es una forma de comprobar que efectivamente los pesos están bien distribuidos, es decir, nos va a dar el 100%, ¿no? No nos puede dar ni por debajo ni por encima, que están bien distribuidos los pesos porcentuales. Es decir, que si yo tengo acá, por ejemplo, un ejercicio así como el que tenemos en el curso, con más ramificaciones, quiere decir que yo si coloco acá 3 opciones, mis valores deben ser, por ejemplo, 0.7, 0.3, 0.2 y 0.1. Y la suma de esos 3 valores, pues esto me va a dar 1. ¿Listo? Es una forma de verificar que esos valores, esos pesos de probabilidad están pues bien asignados, ¿no? Importante que hagan siempre esa verificación. ¿Sí? Entonces no podemos ver que por ahí tengamos situaciones donde tenemos 0.7, 0.2 y por ejemplo 0.2, ¿sí? Porque eso nos va a dar 1.1 y eso no puede ser. ¿Listo? Bueno, retomando nuestro ejercicio. Entonces, aquí nosotros decimos que tenemos 0.1 de la población infectada, o sea que el 99% no está infectada. ¿Sí? Tenemos nuestros dos grupos, infectado y no infectado. A su vez, como estamos aplicando una prueba, entonces, de esas personas infectadas, cuando les aplicamos la prueba, pues el 99% si está infectada, uno diría, no, pues si está infectada, yo espero que el 100% de mi población, o sea, el 100% de las veces, pues me dé positivo, ¿no? Porque uno dice, pues, está infectado. Pero no, pues acá estamos hablando, estamos diciendo, acá nos dice, pero el test tiene una probabilidad de que falle, ¿sí? Normalmente el 99% siempre da positivo al estar infectada, pero tenemos una probabilidad chiquita que es del 0.01, ¿sí? Que en este caso sería el 1%, de que a pesar de que la persona esté infectada, la prueba nos arroje que está, o sea, negativa, o sea, nos diga que no está infectada, pero sabemos que la persona está infectada. ¿Mm? Ahí estamos jugando con la probabilidad de los resultados, de las situaciones.
Listo. Entonces, también nos dice, y en una persona sana, el 2% de las veces. ¿Sí? Entonces, eso nos está diciendo, bueno, tenemos el grupo de los no infectados, aquí tenemos las personas que están sanas, y de ese grupo, en este caso que nos dicen, bueno, el 99% de la población está sana, pero hay un 2%, que es este 0.02, de que la prueba, a pesar de que usted no esté infectado, le salga positiva. Porque estamos hablando de que la prueba tiene un error, ¿sí? Es como las pruebas de embarazo, ¿no? Hay un error de la prueba, aparte de que, o sea, aparte de que sea de sangre, digamos que las otras pruebas, las de droguería, las de farmacia, tienen una prueba de que fallen, ¿cierto? Ellas ahí dicen que tienen una prueba de que el resultado pues sea erróneo, que no es. ¿Listo? Entonces lo mismo pasa acá. Entonces tenemos un 2% de que el test le arroje que sea positivo y un 98% que uno esperaría que fuera el 100% de que esa persona que está sana, que no está infectada, pues que la prueba le arrojara negativa. Pero en el contexto de nuestro ejercicio nos dice, bueno, esa prueba tiene de todas formas un 98% de que va a salir negativa. ¿Mm? Ahora, voy a borrar aquí esto para no. Listo. Bueno, entonces, ahora nosotros vamos a revisar esa probabilidad de que de verdad esté infectada, ¿no? Entonces nosotros aquí vamos a anotar una anotación matemática para que comprendamos cómo es que se empieza a formar esas ecuaciones de Bayes y todo ese tema, ¿sí? Entonces nosotros tenemos aquí, por ejemplo, aquí se está dando la probabilidad de que esté infectado, ¿cierto? Entonces eso se escribe como P de I. Aquí, pues la probabilidad de que no esté infectado. Entonces le ponemos una rayita arriba, que quiere decir negada. ¿Listo? Eso quiere decir negada. Aquí nosotros tenemos la probabilidad de que siendo infectada, pues dado que esté infectada, la prueba de positivo. Entonces lo vamos a anotar de la siguiente forma. La probabilidad de que P, dado, está infectada. ¿Listo? Entonces aquí P, este P de positiva, que es este, y la I pues de infectada. Ahora, por este lado, entonces tenemos, aquí lo anotaríamos como la probabilidad de que esté infectada, dado que la prueba es negativa. Entonces aquí, negativa. Entonces la lectura se va haciendo hacia allá. Listo. Acá, entonces acá, ¿cómo lo notaríamos? La probabilidad de que no esté infectada, dado que la prueba está positiva. Entonces aquí, de que no esté infectada, entonces aquí, de que no esté infectada, acá con el sombrerito negado, dado que la prueba está positiva. ¿Listo? Ahora aquí, la probabilidad, de este lado, la probabilidad del A es acá semi. La probabilidad de que sea negativa la prueba, pero que no, pues, no esté infectada. Entonces sería así.
dado que no está infectada. Pongo su gorrito aquí. Y cerramos. Listo. Esa es la anotación para cada una de las ramificaciones. ¿Listo? Ya sabemos los pesos, ¿no? Ya tenemos acá nuestros valores. Ahora, vamos a revisar cómo vamos a calcular esto. Entonces, yo necesito cuál es la probabilidad de que sea infectada. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea infectada? Entonces, y que pues, o sea, dé positivo. Si una persona dio positivo, entonces sería esta ramita de aquí. Esta ramita de aquí. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cómo escribiríamos esto? P, la probabilidad de que sea infectada, intersección, porque es I, sea positiva. ¿Listo? Entonces, ya vimos, como en el primer ejercicio, que esto es una multiplicación. I. Listo, entonces, aquí, ¿cómo vamos a hacer? Como es una multiplicación, entonces miramos los pesos. Eso sería 0,001 por el otro 0,99. ¿Listo? Eso nos da 0, bueno, dos ceros de más, 0, 3, 0,00099. ¿Listo? Ese sería para el primero. Luego, entonces, vamos a hacer este también, ¿sí? Porque es el que nos dicen acá, que hay un 2% y en una persona sana el 2% de las veces da positivo, ¿sí? Entonces, pues eso también suma la probabilidad, ¿no? Es un resultado erróneo, pero se puede dar la posibilidad de que sea positiva y esté sano, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa rama? Entonces sería, cambiamos de color el lápiz. Sería esta rama. Existe la posibilidad de que eso pase. Bueno, entonces sería la probabilidad de no estando infectado sea positiva. Gorrito. Entonces aquí vamos a multiplicar 0,99, venimos por nuestra, aquí por este lado, 0,99 por 0,202. ¿Listo? Entonces esto nos va a dar 0,0. Por favor, me confirman. No se me vaya a ir ningún cero ahí de más 0. 199,8. ¿Listo? Pero como necesitamos o sea, la probabilidad de que ese suceso se dé, y tenemos dos combinaciones, ¿no? La persona que efectivamente está infectada y que el test le da positivo, la persona que no está infectada, pero pues que el test falla y le da positivo. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Sumar esas probabilidades, ¿cierto? Entonces, aquí aplicamos nuestro teorema. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué creen que vamos a reemplazar? Voy a correr aquí esto. ¿Cómo creen que lo podemos hacer? Se deben sumar.
Sí, pero aplicando qué ecuación. Bueno, entonces acá lo podemos, entonces, ojo cómo suman eso, ¿no? Porque ustedes lo pueden sumar así y bueno, aquí hay que tener en cuenta la ecuación, ¿no? Si no les va a generar un error. Entonces, aquí nosotros podemos decir lo siguiente. Podemos sumar P, lo vamos a hacer aquí primero así. P, la probabilidad de que P y P, ¿cierto? Dividido entre la probabilidad de P. Entonces, ustedes se acuerdan que yo les había notado en la diapositiva anterior que cuando hay intersección, o sea, esto P y la probabilidad de que la infectada intersección sea positiva, se anotaba de la siguiente forma. Lo hacíamos así. eh, la probabilidad de I por la probabilidad de P y dado P. ¿Sí? Que vendría a ser básicamente esta partecita de aquí, toda esta multiplicación. Entonces, en ese caso, vamos a colocar este resultado, 0, este de aquí, que ya, pues ya tenemos la multiplicación. .0099 dividido, ¿sí? Ojo ahí, dividido entre la suma de las probabilidades. En este caso, entonces la probabilidad de que sea positivo. Ah, ya lo había anotado acá. La probabilidad de que sea positivo. Entonces, en este caso, sumamos 0,0099 más 0,01998. Segundo acá que estos números con este mouse no quedan bien. 0,0129. ¿Listo? Ahora, ¿eso qué nos da? Esto es igual a... Alguien que me ayude por ahí a verificar con la calculadora. Esto nos va a dar 0,04721. Recuerden que para expresar el resultado final siempre se multiplica por 100. ¿Listo? Entonces, si multiplico eso por 100, esto nos va a dar, corre 2 comas, 4, 2 posiciones, 4,721 por ciento. ¿Listo? Ahí estamos aplicando el teorema de Bayes. Entonces, esa es la probabilidad, ese 4,72% es la probabilidad de que esté infectada, ¿no? Esa es la probabilidad que tenemos para estas dos opciones. ¿Sí? ¿Qué pasa con Bayes? Bayes ustedes lo pueden hacer iteraciones, lo pueden volver a repetir. ¿Sí? Entonces ustedes podrían volver a hacer este cálculo para, no, pero ahí se les aumenta el resto de la probabilidad. Bueno, digamos que
cuando ustedes hacen algoritmos, porque esto sirve para la parte de programación, valles, uno puede iterar hasta que pues la mejor probabilidad, ¿sí? Bueno, pero en este caso solamente lo van a hacer una vez. Bueno, revisemos acá en la guía dónde pueden ir a aplicar esto. Profe, disculpe, no sé si de pronto estaré equivocado ahí en el teorema de Bayes que usted acaba de hacer. La probabilidad de I interceptado P, Ajá. o sea, no sería la probabilidad de I por la probabilidad de P, dado que ocurrió I. Entonces sería, la probabilidad de I sería 0.001. Por la probabilidad de que sea positivo, dado que está infectado, sería 0,99. Y en el denominador ahí sí se usarían las que se hallaron. Me perdí en qué parte aquí, no te entendí. No, el 0.001, este, No, el- en el numerador en el numerador. de la probabilidad de I Ujú, por la probabilidad de I dado P, ujú. no vendría siendo la probabilidad de P dado I. Ah, bueno, sí, ahí la anotación me quedó al contrario, si estás en toda la razón. Entonces, si la notación es al Aquí, contrario, esta, hay que esta. utilizar el 0,99, no el 0,00099 que sea yo. Ah, no. O sea, la anotación me quedó al contrario, pero el cálculo está bien. El cálculo está bien porque es esta rama. Correcto, sí. Sí, la anotación, sí, o sea, aquí quedó al contrario, pero los cálculos como los coloqué ahí, sí son correctos. ¿Listo? Para no confundirlos. Listo. ¿Listo? Ojo con eso. Sí, ahí estás en lo correcto. O sea, P, aquí ya doy, pero el cálculo es el correcto. Bueno, no se vayan a confundir ahí. Simplemente es una cuestión de notación, de cómo está escrito y que sí tiene sentido que lo que nos dice la corrección que nos está haciendo el compañero, porque, o sea, aquí el análisis no es conmutativo, o sea, sí se ha afectado, como él lo estaba mencionando, o sea, tiene un orden y se respeta. ¿Listo? Pero los cálculos, los números están bien, ¿vale? Bueno, ¿qué íbamos a revisar la guía? Por aquí. Ah, miren. Estos ejercicios se encuestan 200 personas, el 60% son mujeres, el 35% de las mujeres y el 42% de los hombres contrajeron COVID. Allá la probabilidad de contraer COVID. Si se elige la persona al azar y se sabe que no contrajo COVID, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Entonces, eso lo van a trabajar con este ejercicio. O sea, ese análisis lo pueden sacar con ese ejercicio. ¿Listo? Entonces pueden partir de este ejercicio que acabamos de hacer para hacer ese análisis. Entonces, lo ideal siempre es, hagan ese diagrama de árbol porque les va a permitir hacer un mejor análisis de los pesos y de las opciones que deben trabajar. Entonces, ustedes acá tienen dos, por ejemplo, para ese inciso A, tendrían dos opciones, ¿no? Ahí estarían trabajando dos grupos poblacionales, hombres y mujeres. Y los que están infectados y no están infectados. Y bueno, ustedes ahí ya tienen que jugar con los datos que nos dan en el enunciado. Ah, bueno, nos están hablando si el 60% de la población, 65% es mujer, entonces el 35% sería hombre. Entonces ustedes, porque el enunciado, ojo con esto, el enunciado no les brinda toda la información de los pesos, ¿sí? Señor, disculpe, señor. Porque ahí está el análisis de ustedes, la abstracción de la información. Ustedes podrían, ay Señor, no, dime, disculpe, habla con Santiago. Santiago. Señor, yo ahí me tocó ese ejercicio, pero no hice un diagrama de árbol como tal. Hice fue
una tabla de contingencia o doble entrada que me dice, si el 60% son mujeres, quiere decir que el 40% son hombres, Son hombres, aunque no lo dice. Pero no si lo el dice. 35% de las mujeres está infectada, quiere decir que el 65% no está infectada. Entonces hice una tabla de contingencia con los valores, claro, que obtuve para poder hallar la probabilidad y resolver los ejercicios de una manera más fácil. Bueno, ahí está lo que nos menciona el compañero. Entonces, bueno, él tabuló la información, ¿sí? Para hacer su análisis. No fue el diagrama de árbol, listo, válido, pero bueno, empezó a hacer toda la extracción de la información, lo que estamos hablando. Entonces, ojo, porque el ejercicio no les va a arrojar todos los datos, no les va a decir, oiga, el peso de mujeres es tanto por ciento, el de hombres es tanto, eso quiere decir que los infectados son tanto por ciento. No, porque eso hace parte del análisis que ustedes van a hacer en la lectura para extraer los datos. ¿Listo? Una recomendación, pueden utilizar este árbol, ¿sí? Digamos que en mi concepto, es una forma gráfica, digamos que la parte visual a nosotros los humanos nos funciona bastante para el análisis, ¿sí? Para hacer este análisis de, bueno, cuál es la población, cuáles son las opciones, cuáles son los pesos, ubiquemos acá, por qué lado, por qué ramificación, cuál es la probabilidad que yo quiero hallar. ¿Listo? Bueno, chicos, esas son las herramientas, señor. Qué pena, profe. Profe, con respecto al ejercicio tipo 3, antes de pues, que avancemos al tipo 4, yo tengo un interrogante con el literal D. Resulta que usted aquí en esta diapositiva que nos muestra, usted ha usado lo que se podría decir la probabilidad total en combinación con el teorema de Bayes. En el literal D, si usted coloca la guía, por favor, va a darse cuenta de que primero Espérame un segundito. se pide hallar la probabilidad por medio de teorema de Bayes y Ah, luego, bueno, y luego la probabilidad total. sí, correcto. Ujú. Bueno, Entonces ahí en ese aspecto estoy como, no he podido terminar ese punto porque no sé cómo abordarlo. Entonces no sé si usted me podría dar como bueno, algún- ese se los iba a dejar, como les había solucionado el cuarto, ese se los iba a dejar para que ustedes lo trabajaran, ¿listo? ¿Qué análisis podemos hacer? Digamos que ahí tienes que, ¿cómo? Porque no traigo ahí el ejercicio. Bueno, a ese se los iba a dejar ahí ya que ustedes lo trabajaran. Bueno, en este caso, entonces, la probabilidad total, recuerden, la probabilidad total es la suma de las probabilidades, ¿cierto? Eso es la probabilidad total. Ojo con eso, no se me vayan a confundir. El teorema de Bayes fue lo que acabamos de ver, ¿sí? Pero para la probabilidad total, ustedes deben sumar todas las posibles probabilidades, ¿ya? Entonces, no se vayan a confundir. En ese caso, mi recomendación es revisen la fórmula de probabilidad total, ¿sí? Revisen la fórmula de probabilidad total, ¿ya? Y van a ver cuál es la diferencia entre la de probabilidad total y la probabilidad de Bayes, ¿ya? Pero no se me vayan a confundir, ¿listo? Sí, profe, lo que pasa es lo siguiente. Ujú. Cuando observamos el diagrama de árbol que sale pues, del cuadro que nos han entregado, la primera jerarquía está en que son joven, edad media y tercera edad. Ujú. Después viene que la segunda jerarquía que viene es que vive arrendado, que vive en vivienda familiar y propia. Y la última es si tiene o no servicios públicos. Ujú. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que ahí piden hallar la probabilidad total de que sea joven. Entonces, ¿qué pasa? La probabilidad total, pues, en la mayoría de casos donde yo he visto que se aplica, vendría siendo como más o menos en la segunda y tercera jerarquía, donde, por ejemplo, si me piden
hallar la probabilidad total de que un encuestado tenga servicios públicos. Ya uno hace pues la multiplicación en cada una de las ramificaciones y suma esas probabilidades. Pero cuando me piden que hallar la probabilidad de que sea un joven, me están pidiendo, o sea, no sabría cómo aplicar en ese aspecto la probabilidad total debido a que se estaría aplicando a la primera jerarquía. Entonces no sé, no me puedo ir por la jerarquía perdón, por la ramificación de la edad media o de la tercera edad porque en ninguno de los dos están incluidos jóvenes. En ninguno de los dos está Son ahí. mutuamente excluyentes todos. Entonces, si me voy por el primero, pues me va a dar lo mismo. Entonces, no sé si es que el punto está mal planteado o por eso le pregunto a ver si podemos aclararlo. No, ahí el ejercicio no está mal planteado. Lo puede hacer Sí. solo para los jóvenes. Entonces, siendo así, ¿cómo sería o sea, cómo se tendría que abordar? ¿Cuál inciso es en el tuyo, Santiago? Sí, Es el sí, profe, le repito, es el inciso D. el D. Hallar utilizando el teorema de Bayes se sabe que el encuestado vive en alquiler. ¿Cuál es la probabilidad que sea joven? Sí, No, ese es, pero no, ese es el literal 1 del D. Es que cada uno tiene dos. El sí, 2 sí, sí, dice, todo. haya la probabilidad Ah, de listo, ser el 2. Hallar la probabilidad de ser joven utilizando el teorema de probabilidad total. No, ahí se puede aplicar. Sí, sí. Hallar utilizando el teorema encuestado vive en alquiler. ¿Cuál es la probabilidad que sea joven? Ahí está, bueno, la ramificación. Espérate, miramos acá una cosa. No sé Porque si, bueno, no no sé si lo. de pronto ya usted tenga el diagrama. Es correcto, y tiene el diagrama. Sí, sí, acá lo tengo, espérate. Para partir aquí. Bueno, entonces, ¿qué? La probabilidad de ser joven utilizando el Haya la utilidad. Esa encuestado, que se sabe que un encuestado vive en alquiler cuando la probabilidad de que sea joven. En alquiler. Ah, aquí, esta. Lo puedes hacer por este lado. Y el otro, haya la probabilidad de ser joven utilizando el teorema de probabilidad total. Sí, ahí se puede desarrollar. Es lo mismo. Es lo mismo. Solo que no nos están pidiendo la probabilidad total. Y en el otro, pues con el teorema de Bayes. Ahí está bien planteado. Entonces vendría siendo la probabilidad de que sea joven por la probabilidad de que viva arrendado, dado Ujú. que es joven, más la probabilidad de que sea joven por la probabilidad de que viva en una vivienda familiar, dado que es joven, más Sí, la probabilidad de que es joven por probabilidad de que viva en una vivienda propia, sabiendo que es joven. Solamente con esos tres. con esos tres, exacto, con los Ok, tres casos. Muy bien. ok, listo, gracias, profe, por esa Listo, aclaración. perfecto. Listo. Entonces, miren lo importante que es tener claridad del diagrama, ¿sí? Porque a veces uno así, hablándolo, puede entrar así, pues lo que estaba pasando acá con el compañero, que uno se puede confundir, ¿sí? Entonces, importante que digamos que mi recomendación es, para todos los ejercicios, por favor, realicen el diagrama. Es una buena forma de analizar el ejercicio, de ubicar esos valores, esos pesos de la probabilidad para poder aplicar las fórmulas y que no cometamos errores. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí yo creo que ya tenemos todas las herramientas. Nuevamente los invito a que revisemos, acá les dejo, revisemos Tutora, buenas noches. el foro de noticias y allí ustedes van a encontrar, buenas noches, permíteme un segundo,
Allí van a encontrar una serie de videos que los va a apoyar en el proceso de realización de todos los ejercicios. Bueno, señor. Tutora, lo que pasa es que, a ver, al final del árbol yo tengo sí y no, con unos valores dados pues de las personas X encuestadas, ¿cierto? Yo puedo sacar el porcentaje de la suma de los que dicen sí y no para poder realizar el teorema de Bayes con más facilidad. Sí, tú puedes sacar esos porcentajes. Claro, mira que la tabla principal del ejercicio nos brinda toda la información. Solamente hay que, ahí en ese caso, saber interpretar los pesos. Listo, Pero tutora, ahí muchas ahí tenemos toda la información. O Y sea, te ahí pregunto algo. no es como, por ejemplo, como el ejercicio de abajo que tienen que ponerse a analizar. Ah, bueno, y si tanto porcentaje, entonces la otra población, ¿cuánto? No, porque en la tabla del ejercicio, de ese ejercicio del número 3, nos presentan todos los datos. Sabemos cuál es la muestra total, sabemos que son 500 personajes que fueron encuestados y que pues cada uno está ahí clasificado dentro de un grupo con unos aspectos diferentes. Entonces ustedes pueden extraer todos los datos ahí, pueden sacar todos los pesos. Tutora, y es que en el momento de yo hacer el teorema de Bayes, él me está pidiendo una división que sería por el total de las posibilidades. Dentro de ese total de las posibilidades también entran el no. Sí, entra el no. Eso sería la parte que tendría que... Cuando tú divides en el total en el número de casos totales, esa es la regla de Laplace, ¿sí? Que es cada uno de los pesos que se sacan. Uno mira el número de casos favorables dividido entre el número de casos totales. en Entonces, este tú caso tienes sería que, como sería pues en el ejercicio 3, en el ejercicio 2, perdón. Ah, no, 3 De literal a sería entonces alrededor de 3 6 pues prácticamente como 12 ramales por los que tendría que dividirlo. sí, ahí tienes que, ahí, porque, bueno, porque si no te termino solucionando el ejercicio, pero básicamente ustedes, ¿qué tienen que hacer en ese tipo de análisis? Mirar, digamos, de acuerdo a lo que les está solicitando, cuál es su población y cuál es su muestra, ¿sí? Digamos que sí, hay una muestra universal que es 500, pero cuando ustedes analizan cada uno de los incisos que les corresponde, la muestra cambia. ¿Por qué? Porque o estamos analizando solamente puntualmente si viven en vivienda propia, si la vivienda propia tiene servicios o no. Entonces, esa población total se ve reducida. Ya no estamos hablando de 500, sino lo que estás diciendo. Ah, bueno, entonces en ese caso me tocaría empezar a sumar. Bueno, ¿cuántos tienen servicios? 20, 30, y empezar a hacer la suma. Entonces ahí tienen que tener cuidado con esos análisis. Eso Listo, tutora, muchas gracias. ahí está, ya mejor dicho, ahí ustedes ya tienen que tomar con pinzas. Entonces, por eso es tan importante hacer los dibujos y colocar los pesos. Entonces ustedes ya tienen que empezar a hacer ese análisis. Bueno, a mí puntualmente me están pidiendo analizar esta situación. Miremos cuáles son los datos para esa situación. Voy a tomar la población por ejemplo, todo el conjunto de personas que vienen arriendo y en vivienda familiar, un ejemplo. Entonces, tengo que hacer suma de datos, tengo que revisar eso también. ¿Listo? Listo, Para muchas gracias, tutora. usar datos. Bueno, chicos, entonces ya vamos a dar cierre. Ya llevamos una hora y un poquito más de la revisión de lo que ha sido pues esta guía de actividades. No es complejo. Revisen por favor el material como se les ha venido compartiendo y igual recuerden que cualquier inquietud estamos atentos en los foros y en los espacios de Skype. Entonces nos estamos viendo en una próxima ocasión y Señor, éxitos con el desarrollo de la actividad. disculpe una preguntita, señor, antes de finalizar. Señor.
Señor, yo puedo tener un encuentro con usted por el correo interno, pero Por que no Skype me por pueden, Skype. sí, me escriben. Mi Pero usuario por lo menos es Chana, CHA, raya al piso, Electra. Me agregan a Skype y nos podemos ahí contactar. sí, señor, yo le escribí, pero usted no me responde. Ya usted me respondió, pero le Sí, escribí ahí, pero me lo deja visto, no me lo responde. ¿cómo es tu nombre? Santiago Jiménez Díaz. Ah, tú eres Santiago, ya no entregaste todo creo que No, ya yo entregué todo, solo que tengo que una con tu duda, video. Ah, pero, ya. pero de un ejercicio de la actividad 3. Entonces, es para adelantarme un poquitico. Es solo una preguntita, señor, un minuto que me regale. Solo. Listo, Santiago. Pues ahorita ya me voy a desconectar, pero si deseas mañana, con mucho gusto, nos encontramos en un momento y revisamos el ejercicio. No hay problema. Ok, pero no son de esta tarea, sino de la tarea próxima. Ah, bueno, pues ahí miramos a ver qué te puedo colaborar. Ok, señor. Listo, Santiago. Sí, Bueno, señor. que eres el primer estudiante que presentó todo de mis estudiantes. No, y a lo que inicie el otro, enseguida publico todo. Listo, excelente, Santiago, que tengas esa disposición para ir adelantando todos los ejercicios. Entonces les deseo éxitos y nos estamos viendo en un próximo encuentro. Que tengan una feliz noche. Igualmente, señor.